Otra de las hipótesis que mencionan los estudiantes del cuarto año es el rentismo petrolero. Señalan de que la economía venezolana del siglo XX afecta a la actualidad debido al rentismo petrolero. Y para ello, pues vamos a hablar sobre lo que mencionaba Gómez en su estudio del año de 1975. Y él menciona que con el petróleo se pagaba las creaciones de hospitales, escuelas, edificios, viviendas, carreteras, empresas de servicio, acueducto, red eléctrica, pequeñas y medianas industrias, con el ingreso del petróleo. ¿Qué hacemos en la actualidad? ¿Qué hacemos en la actualidad? ¿Para qué sirve el pago del petróleo? O sea, ustedes visualizan probablemente que el gobierno en la actualidad aborda el tema de que hay que arreglar una calle, o por lo general cuando unas personas tienen algún conflicto en cuanto a algún servicio, salen y señalan de que el gobierno pues tiene como función pues cubrirle esa necesidad. ¿Y de dónde sale el pago? Porque quien te hace ese trabajo cobra un salario, ¿ok? Y la maquinaria que se utiliza y la tecnología que se está implementando, todos esos elementos hay que pagarlo. ¿Y de dónde lo pagas? Si no hay una empresa privada que lo haga. Y si tú no lo estás pagando, ¿quién lo paga? Pues el petróleo. El petróleo lo paga. Seguramente habrás escuchado de personas que reciben producto, o tú recibirás un producto de una bolsa o un bono económico. ¿De dónde proviene ese dinero? Del petróleo. Si bien es cierto, no todo el dinero que tiene el gobierno es petrolero, sí la gran mayoría, ¿ok? ¿De dónde provienen otros ingresos de nuestro país? Van a venir principalmente de impuestos que coloca nuestro país a las empresas privadas. Pero el gran factor económico o el gran ingreso que viene al país es precisamente de la exportación que se genera del petróleo. Y eso no es nuevo, proviene del siglo XX. Ya en el siglo XX el hecho de que el petróleo llegara a altos precios y que generara grandes cantidades de dinero a nuestro país hace que las personas hablen sobre desarrollo y subdesarrollo. Y comenzaron algunos, digamos, economistas o filósofos, inclusive historiadores de otros países, que nuestro país estaba en vía de desarrollo y eso se le denominó subdesarrollo. Pero, aunque el término subdesarrollo tiene un sinfín de contradicciones y hay un sinfín de autores que debaten sobre ¿qué significa el subdesarrollo? Yo te voy a dar mi postura en relación a ese término. Y es precisamente que el subdesarrollo va centrado a los países que no son industrializados, donde su capitalismo es periférico, centrado principalmente en el consumo de importaciones, obviamente, extranjeras, ¿no? Quiere decir que no pertenece al capitalismo central. ¿Estamos en vía de desarrollo? No, no estamos en vía de desarrollo. El país es capitalista periférico. No va a salir de allí, no va a cambiar. ¿Ok? Hay bastante ingresos, pero seguimos siendo subdesarrollados y se va a mantener allí. ¿Qué pudiera cambiar? Bueno, eso te lo dejo a ti que estás en este momento avanzando y creciendo con esta información y que puedes evolucionar con más y más conocimiento que vayas adquiriendo. Pero para aquella época hubo personas que se pensaron, para la época de 1940, entre 1950, hablaban sobre sembrar el petróleo. ¿Qué es eso de sembrar el petróleo? Cuando se menciona la idea de sembrar el petróleo, se abordaba de que como el petróleo sustituyó lo que anteriormente se producía en Venezuela, que era el café, por ejemplo, el petróleo debería servir para invertir precisamente en esas producciones para generar otro tipo de ingreso y que no solamente el ingreso del país provenga de la exportación petrolera. Incluso la idea del petróleo y de sembrar el petróleo es que acá se creara
industrias venezolanas con capital venezolano para que se produjera acá en Venezuela lo que el ciudadano necesitara y que disminuyera las importaciones. Sin embargo, solamente quedó como una idea. Y eso, más allá de que el petróleo pudiera, por ejemplo, economizar la producción extranjera, porque acá estaba teniendo altos ingresos, realmente consiguió lo contrario. El aumento de la producción fue más elevada, sobre todo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminan ambas guerras, pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial genera aquí un caos, porque en Venezuela estaba acostumbrada al ingreso que viene únicamente del petróleo y al no existir guerra, pues disminuye la cantidad de personas que querían el producto. Al disminuir la cantidad de compradores, o sea, cuando la demanda disminuye, entonces ya no hay ingreso. Ya Venezuela queda sin ingreso, o por lo menos no el ingreso que entraba anteriormente. ¿Y eso qué va a generar? Pues el aumento seguramente de todos los demás productos. Y entonces sale una crítica bastante interesante que surge para los años, digamos que entre 1960 hasta 1998, sobre la idea de que ahora que el petróleo es nuestro, todo está más caro. ¿Qué pasó? Si el petróleo es nuestro, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque cuando se le determina o cuando comienza Venezuela a asumir el control petrolero y a comenzar a disminuir lo que son la producción extranjera, pues todo comienza a aumentar.